El libro de Hechos, en el capítulo 1, y quiero hablar acerca de la esencia. Y podríamos decir, no pierdas tu esencia. Si algo, ¿qué sería la esencia? La esencia es la naturaleza de las cosas, lo que es permanente e invariable, lo que primordialmente es. Eso es la esencia. Para lo que fue diseñado. Si de pronto una fragancia tiene un origen tiene una fórmula y tiene una esencia, si esa esencia se saca de la fragancia, ya no es la misma. ¿Por qué? Porque algo se debilitó. Y yo creo que una de las cosas que hoy quiero que cada uno podamos entender, que aunque vivamos tiempos de cambio, aunque vivamos tiempos diferentes, aunque esta sociedad vaya cambiando su curso permanentemente, la tecnología y todo lo que de pronto viene por delante, no nos haga perder la esencia como iglesia de Cristo. Cada uno, escuche bien, cada uno de nosotros tenemos un panorama, pero en ese panorama debemos contemplar la gracia poderosa, que la iglesia siga manifestando la sabiduría, la gracia, el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe para qué? Para poder entrar a un tiempo de victoria, a un tiempo donde el plan de Dios pueda cumplirse en cada uno de nosotros. El plan de Dios pueda manifestarse, lo que Dios soñó de tu vida, lo que Dios soñó de la iglesia pueda completarse. Pero eso solamente se puede hacer con gente de reino, con hombres y mujeres que entiendan verdaderamente que la esencia es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y por eso en esta hora vamos a declarar que algo nuevo va a comenzar a derramarse en esta casa, y lo esencial siempre será lo primero de lo primero de lo primero. Y en esta hora, ¿sabe por qué este mensaje? Para que no perdamos lo esencial, porque lo que es esencial es fue la fuente de los primeros cristianos, la esencia que ellos recibieron. ¿Por qué? Porque fueron guiados por el Espíritu y encontraron lo esencial allí, en el derramamiento de la gracia de Dios. Cuando ellos estaban, el Señor les dijo: no hagan nada hasta que no venga el poder del Espíritu Santo de Dios, hasta que no venga la esencia misma derramada sobre hombres mortales. La esencia era el poder, la esencia era la unción, la esencia era la gracia. Y sabe que una de las cosas que tenemos que entender, que muchas veces como iglesia podemos predicar muchos temas. Podemos predicar de salvación, podemos predicar de sanidad, podemos predicar de prosperidad, de liberación, podemos hablar de la venida del Señor, podemos hablar del milenio, podemos hablar del pecado, podemos hablar del juicio. Pero ¿sabe qué? Lo importante es que no perdamos la esencia, que no perdamos el eje en que Dios nos ha encaminado. Y hoy quiero hablar acerca de 12 principios. Escuchen, no se asusten, lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte la hago en esta reunión, la segunda parte la hago en la segunda reunión. Pero quiero que escuche y anote las cosas que son importantes. Número 1, lo esencial, el testimonio personal y ejemplo. Número 1, el testimonio personal. Eso es esencial. Sin eso no se puede caminar. Número 2, la obediencia. Diga obediencia. La obediencia es lo que hace que sea lo característico en la vida de una persona, la obediencia. Número 3, la unidad. Número 4, la oración y el ruego. Número 5, el compromiso.
Y número 6, concurrir regularmente a cada reunión. Número 7, padecer por la causa. Número 8, la doctrina bíblica. Número 9, el amor. Número 10, el espíritu dadivoso. Número 11, la santidad. Número 12, el gozo. Número 13, el comportamiento. Y número 14, la paternidad apostólica. Todo esto es esencial. Había dicho que eran 12, son 14. Todo esto arma de lo esencial en nuestras vidas. Y qué bueno que en esta mañana podamos decir: Señor, algo se tiene que establecer en mi vida, porque lo primero que voy a ver es la gracia revelada del Espíritu Santo de Dios en mi vida, en mi familia y en mis generaciones. El libro de Hechos capítulo 1 verso 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, y que fue guía de los que aprendieron a Jesús, y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Y así se hizo como Pedro dijo. ¿Qué es lo que tenía este Pedro? Yo quiero decirle lo siguiente: cuando la vida personal o la vida de testimonio se marca en la vida de un hombre, de una mujer, lo primero que viene es un cambio y una transformación. Mire, a mí me sorprende de pronto el ver a ese hombre llamado Pedro. De pronto usted ve las características de un hombre sanguíneo, de un hombre como quien dice que se cree capaz de todo. El hombre declara y dice: aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. El hombre tiene, no lo dice ni por soberbio, ni por agrandado, no. Él lo está diciendo de todo corazón. Pero hay algo que tiene que venir a su vida. Hay muchas veces que tenemos el coraje, tenemos todo y de pronto parecería ser que todo es como quien dice conquistable. Todo lo podemos conquistar, todo lo podemos hacer. Esa era la vida de Pedro. Pero llega el momento crucial donde se va a cumplir lo que el Señor le habla. Y al cantar el gallo, Pedro se da cuenta que había fallado. Y yo quiero decirle lo siguiente: hay un momento esencial, hay un momento determinante en la vida del hombre y la mujer. Es cuando tiene un encuentro personal con el Señor. Pedro había tenido toda la oportunidad. Pedro había sido formado en el liderazgo de Jesús. Pero sin embargo, había algo que tenía que cambiar dentro de él, o algo que tenía que venir para que él pudiera cumplimentar lo que el Señor había hablado de su vida. Y dice la palabra que ese día Pedro lloró amargamente. Creo que ese día fue el día donde Pedro reconoció su humanidad y dijo: no lo puedo hacer solo. Y Pedro lloró amargamente y se fue de la escena y regresó nuevamente a donde él había salido. Volvió a su antiguo trabajo, volvió a la pesca. Pero quiero decirle lo siguiente: una de las cosas determinantes es el corazón, cuando podemos entender que el testimonio personal cambiará y manifestará la gracia poderosa de Dios. ¿Sabe qué? Este Pedro que está hablando aquí es un Pedro ya lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque este Pedro que de pronto salió disparado porque una muchacha le habló y le dijo: tú eres uno de ellos, y este hombre aún maldijo y dijo no conocer de qué estaban hablando. Este hombre tuvo un encuentro personal allí en el aposento alto.
Y yo quiero decirle que a partir de ese momento, ¿sabe? El Señor les había dicho: no hagan nada hasta que no venga el poder, hasta que no venga lo esencial sobre su vida. Porque en el momento que lo esencial venga sobre su vida, serán un hombre y una mujer llenos de la autoridad y el poder de Dios. Y yo vengo a declararte, iglesia, en esta hora, que hay algo que tiene que caer sobre nuestras vidas, y es lo esencial, es la gracia poderosa del Espíritu Santo de Dios, que te llene, que te capacite y que te lleve a otro nivel, que te lleve a otra dimensión. No es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu intelecto. No. Es la gloria poderosa del Padre derramado sobre tu vida. ¿Sabe qué? Aquella imagen donde de pronto Pedro se para, luego de haber sido restaurado por el Señor. Y esto es una de las cosas que tiene que ser esencial en nuestras vidas: reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que fallamos, reconocer que nos la mandamos y decir: Señor, ayúdame, pido perdón, perdóname. Pido perdón porque he dañado a gente, he dañado a familia, he dañado a personas, he dañado a gente que he instruido, y tantas cosas que de pronto nos suceden en el camino. Pero este Pedro fue arropado por el Señor cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Y ¿sabe qué? Pedro regresa y Pedro le dice, y el Señor le dice: Pedro, después de haber pasado esta prueba, tú restaurarás a tus hermanos. Después de haber sido zarandeado, tú te levantarás nuevamente. Y así fue como Pedro comenzó a tener un liderazgo. Y ese liderazgo lo llevó a un testimonio personal. Porque de pronto este Pedro y este Juan, que caminan, que van a la oración, una de las cosas que también son denominadas como esenciales, dice que llegaron allí al templo de la Hermosa y alguien les pidió limosna. Y de pronto ellos dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. La esencia que tengo te puedo transmitir. No te puedo dar lo que yo tengo, lo humano, no te puedo dar lo material, pero sí te puedo declararte sobre tu vida una palabra, una bendición que cambie, que transforme. Mire, si Pedro y Juan le hubieran dado dinero a ese cojo, no hubieran solucionado en nada su vida, pero lo que ellos le dieron cambió, transformó la vida de aquel cojo de tal manera que ese cojo se levantó y comenzó a andar, a saltar y a glorificar a Dios. Yo vengo a declararte, iglesia, viene el tiempo donde Dios va a derramar lo esencial sobre la casa, para que cada uno de la casa pueda tener lo que necesita para darle a la gente que está necesitando la gloria poderosa de Dios. Aleluya. La palabra de ellos era para todos. La palabra de ellos era una palabra santa para edificar a gente de reino. Escuche bien: la autoridad que te da el testimonio personal habla de una autoridad delegada de Dios. Porque el testimonio, puedes tener muchas cosas, pero si te falta el testimonio personal, si de pronto tu vida no es una vida donde refleje la transformación y el cambio de Dios en tu vida, vamos a ser como címbalos que retiñen solamente. Vamos a ser como metal que suena. Y yo quiero declarar que esta casa tendrá
una unción poderosa para romper cadenas, para romper maldiciones, para romper toda brujería, para romper todo aquello que se levante en contra de la iglesia. Una iglesia que tenga la autoridad, que tenga el diseño revelado, y ellos le han vencido por medio de la sangre y el testimonio de ellos. Yo no sé si usted está entendiendo, pero quiero decirle, el testimonio de tu vida, el testimonio de tu familia marcará vida, marcará generaciones y marcará familias del reino que conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El testimonio personal habla de tu capacidad en lo ministerial. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué es lo primero que tiene que tener una persona que se presenta delante de Dios? Aprobado: testimonio, conducta y ejemplo. Lo segundo que tiene que tener es que usa bien la palabra de verdad, se comporta bien en el ministerio. Si tu vida fue llamada por Dios, lo primero que tiene que establecerse dentro de tu vida es la estabilidad ministerial. Por eso quiero decirle, el testimonio, la conducta, lo moral, el ejemplo de los primeros cristianos fue lo esencial para la victoria de la iglesia naciente. Cosa que no, escuche bien, cosa que hoy tendría que ser lo mismo. Hoy tendríamos que tener esa misma gracia, esa misma autoridad. El ministerio que Dios te va a entregar proviene, escúcheme bien, iglesia, proviene de conocimiento y del estudio, y la fuente proveedora de la autoridad espiritual es la palabra de Dios. Número 2, la obediencia. Hechos 1:12. Aleluya. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Sigue diciendo. Dice: entraron, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacob y Juan, Felipe, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón. Y ahí habla de todos los que estaban allí. Pero ¿qué quiero destacar en esto? Lo primero que tengo que destacar es la obediencia. La obediencia actualmente hoy está en crisis. A nadie nos gusta muchas veces la obediencia, pero la obediencia es la clave que te va a llevar a la bendición. La obediencia, mejor es la obediencia que los sacrificios. Dice uno de los mayores hombres con la autoridad espiritual como Samuel. Samuel le había dicho a Saúl: no hagas esto. Y Saúl lo hizo. ¿Qué pasó con la vida de Saúl? Desobedeció. ¿Qué pasó en la desobediencia? Perdió. Porque una de las cosas que debemos entender, mire, Jueces capítulo 21, versos 25. Cuando no hay obediencia, hay anarquía. En aquellos días no había rey en Israel, que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y parece ser que muchas veces el espíritu de anarquía, el espíritu de rebeldía se levanta para hacer que tu vida no pueda tener un diseño revelado
de la gracia de Dios. Isaías 66:5 dice: oíd palabra de Jehová, los que tembláis a su palabra. Dios cuenta con gente que obedezca para lograr sus proyectos. Si te ha costado obedecer, no te preocupes. Solamente ponte en manos de Dios. Si te costó entender que alguien te va a guiar, el Señor le dice a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven, tú te atabas el calzado e ibas hacia donde tú querías. Y ahora has envejecido. Y otro es el que te ata los calzados y te envía hacia donde tú no quieres ir. Eso es obediencia. Y ¿sabe qué? Cuando la obediencia, Samuel dice, 1 Samuel 15:22 dice: obedecer es mejor que los sacrificios. Se complace Jehová tanto en holocausto, en víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces necesitamos una generación que pueda responderle a Dios, que pueda responderle en serio, en verdad, que pueda escuchar la voz de Dios. El espíritu de anarquía va a hacer que tú entres en rebelión, que no te dejes gobernar, que no te dejes guiar. Pero qué bueno que en esta hora podamos decir: si los hechos de la obediencia están relacionados con su poder y su palabra y su persona, no obedecer está en contra de Dios. Entonces determinemos en esto número 2, poder decir: Señor, la obediencia será clave en el ministerio. Número 3, la unidad. ¿Qué es la unidad? Hechos capítulo 1:14 dice: todos perseveraban unánimes. Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos. Escuche bien, unidad no es pensar todo lo mismo. No es que todos pensamos lo mismo, no. Tenemos un pensamiento. Pero una de las características que tiene la unidad, Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. En otras palabras, podríamos decir: uno para todos y todos para uno. Ese sería el principio de la unidad. La unidad es una construcción inteligente de lo plural, de todo un conjunto de personas. Estamos unidos en un propósito. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando hablamos de unidad, hablamos del diseño del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? La unidad, escuche bien, y esto quiero que... ¿Saben cómo se despiertan los cánceres? ¿Saben por qué se despiertan los cánceres en los cuerpos? Porque una célula se niega a cooperar y se rebela, y eso hace que produzca cáncer. Así es el espíritu de división. Así es el espíritu de cuando de pronto alguien se rebela, crea un espíritu. Y ese espíritu, lo que le pasó a Absalón,
Un espíritu de Absalón viene, ¿sabe qué? Y se levanta dentro de una casa, dentro de una familia, dentro de una iglesia, ¿sabe qué? Y yo vengo a decirte en esta hora, el espíritu de unidad tiene que ser la fuente que alimente cada día la gracia, la revelación, escuche bien, y yo quiero decirle lo siguiente, sin intereses personales, todos edificando el reino, todos edificando una casa, todo yendo hacia el propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios es que la unidad provoque que la gente conozca a Cristo como su Señor y su Salvador. A veces los hermanos no pensamos igual, pero la obra está primero en la orden de prioridades. Primero el reino, después mis intereses personales. Porque tus intereses personales, mis intereses personales, no cuentan a la hora de el proyecto de Dios. Dios ama a su iglesia. Dios ama a su pueblo. No hay término medio. ¿Soy un elemento de asociación o soy un elemento de disolución? O aporto para la unidad. El que no junta, desparrama. Entonces, esta mañana no perdamos la esencia de lo que es la unidad. Número 4, la oración y ruego. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a orar a la hora de la oración. Escuche bien. Si de pronto a un huevo usted lo agarra, le hace un hueco y le saca la yema y le saca la clara, y de pronto lo vuelve a parchar en el huequito que usted hizo, de pronto usted lo muestra, ¿y qué es? ¿O qué parece? Un huevo, pero no tiene esencia, no tiene nada adentro. Y muchas veces nosotros nos parecemos a esa cáscara. Somos solo cáscara porque no tenemos esencia, no tenemos nada por dentro. Porque una de las cosas que va a marcar nuestras vidas es verdaderamente que volvamos a ser llenos del poder, llenos de la gracia, llenos del favor de Dios. La Biblia dice, orad sin cesar. La única forma de poder cumplir con este mandato es vivir insertado en la vida del Espíritu. Es poder decir, Señor, muchas veces tenemos pensamientos de nosotros mismos, y muchas veces seguramente, de acuerdo a nuestro estilo de vida de oración, podríamos decir lo siguiente: siento vergüenza de mi vida de oración. Hemos hecho de la oración algo tan difícil y tan penoso que muchas veces no entendemos lo que el apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. ¿Qué es eso, orar sin cesar? Tener una relación continua con Dios, hablar con Dios. Es que tengo que estar 24 horas orando arrodillado. No, es teniendo una intimidad con Dios.
hablando, que su palabra se revele en tu vida, que tú puedas hablar con Dios. Hablar con Dios es tener esa intimidad permanente, es el hablar, es cuando tú estás en tu casa, cuando estás cocinando, cuando estás en el vehículo, no sé, donde quiera, y que pueda Dios hablarte, que puedas escuchar la voz de Dios. Napoleón dijo: temo más a una iglesia arrodillada que a un ejército de pie. La iglesia, hemos perdido la esencia de la oración, hemos perdido la esencia del ruego, y eso nos ha debilitado, iglesia. ¿Por qué no podemos conseguir cosas? Porque muchas veces no estamos conectados al poder y a la gracia y el favor de Dios. No sé, la persona, el joven que dio testimonio con su mamá, que son, ¿cuánto tiempo hace que viene el de camisa naranjada? ¿Cuánto tiempo hace que venía a la iglesia? ¿2 meses? 2 meses. Vos lo escuchás hablar y este tipo tiene años de cristiano. La fe, la oración, dice, yo le creía la palabra. De eso se trata. El poder hablar, el poder decir la oración. Yo le creí a Dios. Y muchas de esas palabras que él dijo, habló acerca de que no creía los diagnósticos, y él sabía que aun cuando su papá le llamaba, él estaba confiando en lo que Dios le había dicho. La oración es escuchar la voz de Dios. No es solamente tú hablar. Porque muchas veces creemos que la oración es cuando nosotros y hablamos, y mientras más hablamos, creemos que más convencemos a Dios. No. Oremos, pero escuchemos la voz de Dios. Porque el diseño revelado de la cruz se manifestará en tu vida cuando tú y yo abramos nuestro corazón a la revelación del Espíritu Santo de Dios. Cuando las cosas son difíciles, allí donde Dios te dice: ten paz, te pasa en la tormenta. Vendrá bonanza, vendrán dificultades, vendrán persecuciones, vendrán problemas, pero ¿sabe qué? La oración debe estar sobre todo. Número 5, el compromiso. El compromiso. Qué bueno es poder entrar a un nivel donde la iglesia pueda entrar a un grado alto de compromiso. Hechos capítulo 2, versos 44 y 45. Todos los creyentes estaban juntos, tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Comprometerse. ¿Qué es comprometerse? Ponerse un anillo. Una de las definiciones caseras, ¿sabe qué es comprometerse? Es meterse. Es poder decir: yo le creo a Dios. Lo esencial de la iglesia es el compromiso. La iglesia es una identidad de servicio. Si tú sirves, esta es la consigna. Cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la salvación, que trae buenas nuevas. Isaías 52:7. El comprometerse habla de la responsabilidad de incluirnos en la tarea. El comprometerse es poder entender que el llamado que Dios me está haciendo me está llevando no solamente a lo superficial, sino me está llevando a lo profundo. Los discípulos por toda la noche estuvieron pescando y nada pudieron hacer. Y el Señor le dice: boga mar adentro, métete en las profundidades. El compromiso habla de eso.
El comprometerse no con una entidad, no con un hombre, no con un pastor, no con un líder. El compromiso habla de mi responsabilidad en el reino para con Dios. Cuando esta palabra de Isaías 52:7 se hace carne en nuestras vidas, es estar ahí en el momento donde tienes que estar. No te hace falta un púlpito para predicar. Se pueden hacer muchas cosas en el compromiso de cierta manera. Si usted mira bien, aquel samaritano no tenía púlpito, pero sí se metió en la vida de aquel que necesitaba. El sacerdote y el levita no pudieron porque no tenían compromisos. Pero sin embargo, un hombre y una mujer que tiene el compromiso con esta generación, lo primero que tiene que tener es esencia. Porque nadie puede curar heridas si no tiene vino y no tiene aceite. Si usted no tiene la esencia, usted puede ser el más colaborador, pero usted tiene que tener el diseño revelado de la cruz en su vida. Y una de las razones de la victoria evangelizadora en los primeros cristianos es que predicaban, que transmitían el ADN de Cristo. Ellos hablaban de Cristo. Ellos experimentaron a Cristo. Ellos saturaban todos los días, se saturaban de esa presencia en el templo. Ellos hicieron un copamiento en las casas, casa por casa. El compromiso que hoy tenemos es poder que todos conozcan. ¿Sabe? El compromiso es lo que el Señor le dijo cuando ese hombre hizo una gran fiesta y de pronto los invitados no quisieron venir. Le dijo a su siervo: vayan por las calles, vayan por los templos, vayan por las calles, vayan por las plazas y fuércelo a entrar para que se llene mi casa. Eso es compromiso. Compromiso es extensión, viajar, abrir nuevas obras, emprender la obra misionera que hizo Felipe. Escuche, Felipe estaba en su apogeo más grande de lo que era su ministerio evangelístico en Samaria, y Dios le habla y le dice: ve al camino, junto al camino. Un hombre, un etíope que necesitaba la palabra. No importa cuántos sean, lo importante es cuánto compromiso tú tengas con el reino. Ellos, ¿qué hacían? Distribuían. Eso es compromiso. Repartían necesidades espirituales, necesidades físicas, reconocimiento. Una de las cosas que tiene, escucha, el compromiso es el reconocimiento a las autoridades. Daban oportunidad a todos a crecer. No perdamos la esencia. Número 6, concurrir regularmente a las reuniones. Hay gente que de pronto viene una vez y cuando se acuerda, es cierto. La Biblia dice: y permanecían cada día unánimes en el templo. Hechos 2:46. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando uno hace de nuestras vidas un hábito, el hábito de poder encontrarse con Dios. Mire lo que dice aquí. Cuando empieza hablando, dice en el verso 44, en el 2:44, dice: todos los que habían creído estaban juntos, todos tenían las cosas en común, todos repartían a todos según la necesidad de cada uno.
perseverando juntos en el templo, todos por las casas, todos alababan a Dios y todos tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada uno, el Señor añadía, ¿cómo dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo? Cuando hay testimonio. ¿Cómo puedes decirle tú a tus hijos vengan a la iglesia cuando tú no vienes? ¿Cómo tú puedes decirle a tus discípulos vengan a la iglesia cuando tú todavía no has tenido un compromiso, un establecimiento? ¿Por qué Dios instituyó ir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está en medio de él. ¿Por qué? Porque es día del Señor. Y aunque todos los días sean días del Señor, hay un día de reunión donde los creyentes tienen una común unión, una comunión. Porque no hay otro lugar que no sea la reunión para alabar y adorar a Dios. Qué lindo es venir y adorar a Dios. Pastor, pero yo también oro, yo también canto y yo también hago. Pero ¿sabe qué? La figura de cuerpo, la figura de lo que necesito, el compañerismo, el poder entender que me hace falta. ¿Sabe qué otra de las cosas es importante cuando venimos a la casa de Dios? Porque allí está el altar, la oficina de Dios, donde Él atiende personalmente. Claro, usted me puede decir, sí, pastor, pero la Biblia dice, cerrada la puerta de nuestra habitación, ora en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Sí, también es esencial para nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? En el ámbito de una reunión, ¿qué se gesta? Se gesta una presencia. Porque hay vidas que le están buscando, hay vidas que están clamando y hay una gracia que Él está derramando. Y la Biblia me dice, donde está el cuerpo, allí se reúnen las águilas. Y yo esta mañana quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, porque son águilas que están experimentando un renacer. Águilas que están experimentando, tal vez tengas tus plumas viejas, tal vez tengas tus uñas ya alargada, pero algo se va a romper en esta mañana y Dios te va a rejuvenecer. Águila de Dios, Dios te va a rejuvenecer y Dios te va en la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, dice el salmista David, a la casa de Jehová iremos, allí estaré en la presencia. Deja que Él comience a pastorearte, porque hay buena noticia para decir a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro al Señor. Aleluya. Número 7 y termino. Hechos capítulo 4. Hablando los apóstoles al pueblo, vinieron sobre ellos sacerdotes, con él el jefe de la guardia, saduceo, resentidos porque le enseñaban la resurrección de los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel, padecer por su causa. Una de las esencias es entender que no todo en la vida cristiana te irá bien. Porque mucha gente cree, llego a la iglesia y se me acabaron los problemas. Sí, se te acaban muchos problemas. Se te soluciona la vida seguro. Pero habrá persecuciones. Habrá una situación espiritual que se te planteará a partir del momento número 1 que conoces a Cristo. Tendrás la burla de la gente. Tendrás el desprecio de la gente. Y te dirán, ahora sos pastorcito.
Pero lo que había sucedido aquí, ellos hablaron de arresto. Arrestaron, mataron a Esteban. La iglesia estaba amenazada. Le echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Hechos 8:1 dice: en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por Judea y Samaria. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, te dice el Señor Jesucristo. La historia de los primeros discípulos, de los primeros cristianos, tuvo muchas dificultades, pero ¿sabe qué? Ellos permanecieron. La iglesia actual tiene que tener la misma esencia para que el evangelio no sea un evangelio light, sino que sea un evangelio con todas las letras. Un evangelio que verdaderamente la gracia de Dios pueda derramarse sobre su vida. Escuche lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando te vituperen, cuando te persigan, no tengas temor, porque en este versículo que nos habla es de poder tener firmeza, fijar las convicciones en nuestras vidas, de la palabra, de la doctrina, la fortaleza, tener fuerza, vigor. Él establezca que podamos ser influencia, que no quedamos en el anonimato, sino que podamos ser gente. La gente dijeron allí: ¿qué tienen estos que están trastornando al mundo? Y yo creo que viene un tiempo donde la esencia de la gracia de Dios vendrá sobre cada iglesia, sobre cada congregación, y la gloria se derramará de tal manera que veremos los cielos abiertos y veremos la gracia poderosa del Padre obrando en cada una de las vidas. La iglesia perseguida, escuche bien, nosotros vivimos en una dimensión de una iglesia libre. Pero si viniera la persecución, yo pregunto: ¿cuántos seguirían sosteniendo ser cristianos? Si te dicen: o niegas a Cristo o te decapito, te corto la cabeza, ¿qué diría usted? Gran tema, ¿no? La esencia. La esencia. ¿Qué esencia tenía Esteban? Que cuando las piedras, él las vio llover sobre su vida, él pudo levantar sus ojos y decirle: Padre, no tengas en cuenta este pecado, perdónalos. Esencia, valor, coraje, de no negarse, de no ponerse a llorar, sino clamar a Dios. Un Pablo y un Silas metidos en lo más profundo del calabozo, en la máxima seguridad, ellos clamaron a Dios, cantaron y alabaron a Dios. Escuche, la condición de Pablo y Silas no era fácil. Ellos estaban así en cepos, pero ellos vieron a Dios actuando en su vida, mientras ellos alabaron y glorificaron el nombre de Dios. No pierdas tu esencia, no pierdas tu esencia.
Permítele a Dios que Él derrame su gloria poderosa sobre tu vida. Ponete de pie, levanta tus manos al cielo. Y en esta mañana